Va- Vamos a iniciar este día, vamos a estar viendo un personaje, pues yo creo que igual de mis favoritos. Es un personaje que me parece que tiene muchas lecciones que enseñarnos, podemos aprender mucho de él y pues la responsabilidad de este personaje fue grande en el tiempo en que se dio, una mujer que yo creo que es pues extraordinaria. En la galería de fe que estudiamos ayer, no aparece su nombre como tal, pero sí aparece la acción que ella tuvo, la acción que realizó, y esto es algo, sin duda alguna, que debe ser recordado o puesto ahí. En Hebreos 11, versículo 32, se encuentra vamos a decir así, se encuentra su historia resumida. Y esta es la historia de la madre de Moisés. Yo sé que muchas veces cuando nosotros escuchamos de Moisés, pensamos en Séfora, pensamos quizás en Miriam, y sin duda alguna su madre pues llevó o jugó un papel importante en las situaciones que Moisés vivió y en las situaciones que sus hermanos atravesaron, ¿saben? Porque pues Jocabet no solo, no solo fue, se puede decir, madre de Moisés, tuvo, tuvo dos hijos más y a veces una historia termina siendo, eh, vamos así decirlo, termina como opacando a otra. Pero en esta historia de Jocabet, podríamos decir que cuando una mujer se entrega realmente a Dios, todo lo que ella hace se prospera a tal grado que Jocabet llegó a ser madre de 3 líderes. Yo sé que muchas anhelamos que nuestros hijos cumplan misiones extraordinarias para el Señor y que queremos que Él se manifieste en sus vidas a través del cumplimiento de la misión que les ha asignado. Pero imagínate tú ser mamá de 3 líderes. Y este punto de liderazgo es importante porque a veces nosotros no lo vamos a desarrollar como madres, pero sí lo vamos a instruir a nuestra siguiente generación. Yo sé que tú quizás has oído la frase famosa que dice la mano que mece la cuna. Esta frase se da en contexto de política o en contexto de, vamos a decir así, de liderazgo en el mundo secular. Pero también en nuestro contexto cristiano podemos seguir este principio de la mano que mece la cuna. Y este principio se da en el caso de Jocabet. El nombre de Jocabet se menciona como tal, su nombre se menciona solo 2 veces en la Biblia. Y te digo, en Hebreos aparece, pero no se menciona su nombre, solo dice, por fe, los padres de Moisés, siendo aún muy pequeño, lo lanzaron al río. Entonces, como tal, el nombre de Jocabet solo aparece 2 veces. Pero después de 3.300 años de su muerte, aún es recordada como una de las grandes madres de la historia. Y sabes que sin duda alguna es una mujer llena de fe. Vamos a revisar el pasaje de números 26, 59 y dice, la mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Esto es algo importante porque nosotros a veces no llegamos a hilar las vivencias, o cómo se puede decir, estos lazos que habían estrechos de sangre entre estas personas. Jocabet era tía de su esposo, era la última hija del patriarca Leví, dice que le nació a Chicha en la esclavitud a Leví, y Amram era parte de una descendencia o de la descendencia de Leví, se llaman coatitas.
que eran los sacerdotes de Coat. Amram era hijo de Coat. En la tribu de Leví existieron 3 dinastías, vamos a decir así, que fueron las que se encargaron de cuidar el templo. Estaban los gersonitas, los coatitas, y Amram pertenecía a esta parte especial de los coatitas o de los descendientes de Coat, que eran los únicos, escucha bien, que podían llevar o transportar el arca del pacto. Eran los únicos, todos los demás tenían especificaciones. Por ejemplo, los gersonitas estaban autorizados para llevar los pilares del santuario, cuando estamos hablando del tiempo antes de que, del tiempo después de, ¿cómo se dice? Cuando ya van al desierto. Entonces, de este linaje proviene Amram, pero Jocabed era hija directa de Leví. Entonces, Jocabed y Coat eran hermanos. Y Amram era hijo de Coat, es decir, repito que Jocabed se casó con su sobrino de sangre. Pero es que en aquellos tiempos, recordemos que todavía, pues, ellos eran muy dados a casarse entre familiares, no era algo que fuera anormal. Cuando hubo hambre en Egipto y en la tierra de Canaán en el tiempo de José, pues el pueblo de Israel va a Egipto para poder adquirir alimentos. Y después de un tiempo que José se declara como hijo de Jacob delante de sus hermanos, ellos llegan a Egipto y allí ya ellos, después de un tiempo dice que sube un faraón que no conoce a José, y entonces ellos pasaron 400 años de esclavitud. Esto es interesante porque Dios ya se lo había predicho a Abraham, le dijo allá a Abraham, tu descendencia va a ser, no la vas a poder contar, pero van a pasar esclavitud. Y fíjate que en este punto de Jocabed, ella llega a ser madre en un momento bien complicado de su nación, porque están siendo esclavos. Ya tenía 2 hijos, tenía a María o Miriam y a Aarón. Y después de que ellos nacen, resulta que el Señor prospera el pueblo de Israel, porque era la promesa hecha a Abraham, y ellos se multiplican demasiado, y el faraón dice, oye, es que es mucha la gente y se nos puede rebelar, tenemos que hacer algo. Y entonces dice que la primera estrategia es que le pagaron a 2 parteras, que eran las que normalmente ejecutaban todos los partos, valga la redundancia, ahí en el pueblo de Israel, mientras estuvieron esos 400 años esclavos en Egipto, y les pagaron para que naciendo varón los mataran. Pero dice la Biblia en Éxodo que estas mujeres, temiendo a Dios, pues lo conocían, no quisieron arriesgarse y no quisieron matar a los bebés. Entonces el faraón les reclama y ella les dice un dato interesante. Ellas le dicen, lo que pasa, dice, es que las mujeres israelitas son muy fuertes, son muy robustas, y cuando nace el bebé, y cuando nosotros llegamos, el bebé ya nació, dice. Es decir, ellas casi no nos necesitan para su parto. Y sabes que esta frase a mí me causa impresión de que las mujeres de Israel eran mujeres fuertes. Y yo sé que aquí ellas lo aplican al punto de físico, ¿no? De que se levantaban y atendían a sus hijos. Pero ciertamente las mujeres de Israel, la fortaleza que ellas tenían iba más allá del punto físico. Se cimentaba, a pesar de que habían pasado tantos años ya de esclavitud, muchas aún reconocían su fortaleza en el Señor. Y el Señor siempre tuvo personas que tuvieron más atento el oído a escuchar su voz. Y el hogar de Jocabed era uno de estos hogares. Fíjense que dice que Jocabed dio a luz a Moisés, y esa historia la conocemos, ¿no? Lo pudo esconder 3 meses, no sé cómo le hizo, solo la gracia de Dios, porque imagínate esconder a un bebé que no llore 3 meses, que no, ¿cómo se dice? Que no haga ruido. Yo fui mamá de un bebé y recuerdo que cuando lloraba era, qué barbaridad, o sea, era un ruido. Y más cuando había demasiada hambre, que si quizás a mí se me pasaban las horas o estaba con alguna necesidad física, lloraba tremendamente y era un llanto, decía yo, este hijo trae buenos pulmones, porque lloraba con fuerza. Entonces, imagínate, ¿cómo calmas a un bebé de 3 meses?
Sin embargo, dice que el Señor estaba con ellos y los cuidó. Al cabo de 3 meses ya no pudieron ocultarlo más. Obviamente el bebé empezó a ser más inquieto, probablemente empezó a querer llorar más. Y entonces Jocabed echa suertes con el Señor a tal grado de que calafatea una canasta, es decir, la llena de brea, y la echa al río. Sabes que para nosotros muchas veces estas historias son como, bueno, lo echó al río. Y lo decimos tan sencillo. Bueno, calafateó una canasta y la tiró al río. Pero yo quisiera que te pusieras en esta mañana en la posición de Jocabed. Porque Jocabed no sabía lo que iba a pasar. Tú y yo sabemos hoy porque hemos leído el relato. Y lo leemos tanto que a veces puede perder ese significado en esas partes tan específicas como el hecho de que tiró a su hijo al río. El río Nilo es de los más caudalosos, es de los más, vamos a decir, con corrientes fuertes. Normalmente hay cocodrilos. Y estamos hablando de una mujer que fue a dejar a su hijo de 3 meses a un río a la voluntad del Señor. Yo no me imagino el dolor tan profundo que sintió Jocabed cuando dejó a Moisés en ese lugar. Porque, ojo, es verdad que manda a Miriam a seguirlo, pero una niña, ¿qué podría haber hecho en contra de un animal salvaje, por ejemplo? No hubiera hecho nada. ¿Qué podría hacer si la brea no hubiese sido suficiente y hubiese empezado a entrar agua a la canasta? Y la canasta se hubiese empezado a hundir. ¿Sabes que todas esas eran probabilidades? Y Jocabed lo sabía que se estaba arriesgando a que el niño muriera en ese transcurso. Es más, ella lo echó al río sin saber hacia dónde su hijo iba a llegar, con la esperanza de que el Señor lo iba a cuidar en el trayecto y de que de alguna forma el Señor iba a obrar salvación para la vida de Moisés. Pero ella nunca imaginó cuál sería esa forma de obrar del Señor. Es decir, ella colocó a Moisés en esa canasta y no supo hacia dónde su hijo. Es más, ni siquiera supo si lo iba a volver a ver. No sabía si lo iba a volver a ver y no sabía hacia qué. Jocabed lo echó al río con la convicción de que Dios iba con él y que Dios tenía un plan para su hijo. Y esa fe, esa convicción fue la que la llevó a hacer este acto. Yo digo a veces desesperado. Sin duda alguna desesperado, pero es que sabes que cuando las fuerzas humanas se acaban, lo único que te queda como mujer es entregarte a Dios y permitir que el Señor obre conforme al Señor le parezca que es más correcto, aun cuando lo que tú creas que el Señor va a hacer no tenga sentido, o cuando lo que tú crees que el Señor te está pidiendo que hagas no tiene sentido. Ese es el punto. La fe de la que hemos hablado y hablamos ayer de Rahab se concentra en el hecho de entender que el Señor tiene propósitos más sublimes y más grandes que a mi razón, a mi entender, no son comprensibles. Que quizás nunca voy a comprender humanamente lo que el Señor quería o por qué lo hizo de esa manera, pero sin duda alguna el Señor siempre obra para nuestro bien. Jocabed echó a Moisés al río y dice la historia que la hija del faraón lo encontró y entonces el Señor se lo regresa, recompensa esta gran fe, se lo regresa y ella lo va a amamantar hasta los 12 años. De los 12 años en adelante, el niño se ve o es llevado al palacio y entonces allí en el palacio es criado como un comandante militar y posteriormente él nunca olvidó, un muchacho de 12 años ya recuerda perfectamente todo lo que se le ha enseñado, porque Kai Kuzman dice que los primeros 7 años de crianza son los impactantes, son los que reafirman la vida, entonces nunca olvidó las enseñanzas que Dios le dio. Y ese punto es que, a final de cuentas, cuando Moisés creció, él sabía que era israelita. Yo sé que nosotras a veces esta historia nos vemos muy influenciadas por las múltiples, ¿cómo se dice? Múltiples cintas que existen, porque hay muchas películas de Moisés y en varias se desvirtúa muchísimo la historia bíblica. Y a veces nos cuesta como rebobinar y decir, a ver, esto no fue así.
Moisés siempre supo que él era israelita, siempre supo su origen. La corte siempre supo el origen de Moisés, no fue algo oculto. Y por eso fue tan impactante cuando mató al egipcio por defender a hebreos, y la corte sabía que él era hebreo. Si Moisés nunca hubiese sabido que no era egipcio de nacimiento, si la corte no hubiese sabido que Moisés no era egipcio, nunca habría pasado nada, porque en la posición jerárquica, en la posición monárquica que estaba Moisés, para ellos era tan sencillo quitarle la vida a otra persona, no era algo que, o sea, el faraón podía matar a quien se le diera la gana, la hija del faraón podía matar a quien quisiera y no pasaba nada, porque ellos estaban exentos de las leyes. ¿Qué era lo diferente con Moisés? Lo diferente es que Moisés no era egipcio. Y Moisés lo sabía, y por eso cuando mató al egipcio tuvo miedo, porque él sabía que él no era egipcio, que no estaba ligado bajo las mismas normas egipcias, ni protegido por las mismas normas egipcias que los cubría a los demás. Y pues obviamente la corte y Faraón pues también lo sabían. Y por eso cuando mata al egipcio es condenado, y pues Moisés huye. La historia de Moisés es impactante, pero creo que lo que más impacta es lo que Jocabed logró instruir en este muchacho hasta los 12 años. Muchas de nosotras creemos que nuestra influencia en los hijos tiene que ser muy larga, y es verdad, tus hijos van a ser tus hijos hasta que tú te mueras, pero tu influencia o lo que vas a enseñar, lo que vas a cimentar en su carácter, quedará establecido, repito, hasta los 12 años. De ahí en adelante, lo único que te toca es pedirle al Señor que lo que has sembrado quede en su corazón y esa semilla florezca. Jocabed fue una mujer de mucha fe a quien Dios recompensa por esta valentía de encomendar a su hijo en el río y asimismo pedirle al Señor que lograra en la vida de sus hijos, de su hijo, perdón. Cuando nosotros somos madres, y yo sé que aquí hay varias amigas que son mamás, nosotros anhelamos y pedimos al Señor que Él obre en ese destino de nuestros hijos para bien, pero tenemos que entender que ese destino que el Señor tiene para nuestros hijos no depende de nuestros deseos, de nuestros gustos, de nuestros anhelos. Depende del plan que el Señor tiene para ellos. Y ese plan se habrá de concretar si nosotras nos colocamos en las manos del Señor y permitimos que Él obre para bien de ellos. A veces nosotras decimos, ay, cómo me gustaría que mi hijo hiciera esto. Y es bueno soñar para nuestros hijos, está bien, pero más que soñar nosotras, debemos ir hacia el Señor y preguntar, Señor, ¿cuál es tu plan para este niño? ¿Cuál es el propósito que tienes para él? ¿Cómo puedo yo instruirlo e influir en ese propósito? ¿Cómo puedo yo leccionar para que mi hijo o mi hija pueda obrar conforme a tu voluntad? Sin duda alguna, la fe de Jocabed fue premiada al punto de que se le regresó y se le permitió influir al niño hasta los 12 años. Dice el comentario bíblico adventista que Jocabed en cada punto le hacía entender a Moisés que a pesar de que el egipcio vivía de una forma, el Señor pedía de él otro tipo de crianza, o más bien otro tipo de resultado en su carácter. Y Moisés fue creciendo con esta idea de el Señor tiene que obrar en mi vida. Y a pesar de que Moisés toma de pronto la justicia en su propia mano, él llega a ser un hombre sumamente recordado por su, vamos a decir, por su sumisión al Señor. Y esa sumisión al Señor fue aprendida de su madre. Su madre fue la que influyó en que Moisés tuviera el carácter que tuvo, porque fue ella quien lo instruyó. Y te digo, Jocabed no solo fue influyente en la vida de Moisés, porque recuerdas que te dije que Jocabed fue madre de 3 líderes. Cuando el pueblo de Israel sale a través de la mano de Moisés, o que el Señor usa a Moisés, es impresionante ver el liderazgo, que cada uno de sus hijos ejerce. Porque Moisés podría ser comparado el día de hoy con el pastor. Moisés era el pastor del distrito. Él sacó al pueblo de Israel por la mano de Dios y era el líder que guiaba a través de la voluntad de Dios al pueblo. Pero Aarón era el primer anciano.
Aarón era el que dirigía los planes en el pueblo, el que mandaba, decía para dónde, cómo, el que llevaba a acción los planes del Señor. Recordemos que en algún punto Aarón fue la voz de Moisés y la voz de Dios porque Aarón se dejó usar. Es decir, Aarón era como si fuera un primer anciano. Y Miriam era una mujer tan líder que podríamos decir que Miriam era una dama adventista, directora de damas adventistas, directora de canto, era una mujer que influía tremendamente. ¿De dónde nació este liderazgo? Pues partió de una mujer sencilla, que solo es mencionada 2 veces en la Biblia, pero que sin duda alguna, pese a las circunstancias adversas que estaba viviendo, no dejó que su fe decayera, pues colocó su confianza en el Señor. Cuando el edicto se da, en lugar de decir Jocabet, oye, mira, es que hay que entregar al niño porque qué temor, no, Jocabet no temió al rey, confió en el Señor, ocultó al niño e hizo todo lo que en sus manos era posible para poder salvar a su hijo. Y es que, hermanas, nosotros vivimos en un tiempo sumamente complicado. Y no solo para las que tienen hijos, para todos, porque recordemos que a final de cuentas vamos en un camino en el que si nuestras decisiones no están acorde, nuestras acciones no están acorde a la voluntad de Dios, entonces no podremos llegar un día a estar delante de Él y abrazarlo por la eternidad. Nuestra vida debe estar cimentada y colocada en el temor hacia Dios, y ese temor se convierte en fe, fe que obra el movimiento de montañas. Aunque no sean literales, son montañas mucho más grandes, porque son las montañas de nuestros preconceptos, son las montañas de nuestros temores, son las montañas de nuestras inseguridades, son las montañas de nuestros miedos. El Señor mueve esas montañas cuando nosotros nos entregamos a Él. Y Jocabed es un ejemplo impactante de lo que el Señor puede lograr en la vida de una mujer a través de su fe. ¿Por qué? Porque esta mujer fue recompensada, repito, no con uno, sino con 3 líderes. 3 muchachos, 3 jóvenes que fueron influenciados por su madre para servir al Señor. Jocabed impartió valores verdaderos a sus hijos. Es decir, cada vez que sus hijos volteaban a ver a esta madre estaba colocada a los pies del Señor, estaba entregada a Él. Y entonces ellos aprendieron a entregarse a Dios y a servirle a ese Dios también, porque sabían que era el Dios verdadero. Y recordemos que dentro de todas las personas que había en Israel, no es decir que Dios sea clasista o que Dios tenga preferidos, no. El Señor lo que desea es utilizar a las personas que deciden dejarse usar por Él. La diferencia entre Jocabed y la diferencia entre las miles de madres que habían o millones de madres probablemente que habían en el pueblo de Israel fue el hecho de que Jocabed se entregó a Dios. Y eso marcó la diferencia en su vida y en la vida de su hogar. Ayer te decía y te lo repito el día de hoy, tú puedes ser el cambio con el que inicie un proceso de santidad en tu hogar. Tú puedes ser el cambio de influencia maravilloso para tus hijos, para tu esposo, para todo aquel que se acerca a tu vida. Tú puedes ser ese cambio hermoso que el Señor utilice para ir y predicar, para ir y hacer obras extraordinarias. Porque el punto de la fe de Jocabed fue que lo que para el mundo hubiese parecido locura en ese momento, ella sabía que era la voluntad del Señor y la llevó a cabo. Y nosotras hoy en día tenemos que entender, como dijo Jesús, que no somos del mundo y que a veces lo que hacemos o lo que hagamos va a parecer irrisorio o va a parecer contradictorio a lo que el mundo está haciendo. Pero si nosotros vamos de la mano de Dios, entenderemos que aunque no veamos el siguiente paso, yo no vea cuál va a ser mi siguiente paso o hacia dónde lo voy a dar, sin duda alguna voy sostenida de la mano del Señor. Y Él es quien me guía, y Él es el que me guarda, y Él es el que obra a través de mi vida. Nosotras debemos tener una fe radical para proteger a nuestra grey y proteger nuestra vida. Esta fe radical que saca de nuestra vida todo aquello que no conviene. Sí,
A veces pareciera que fuéramos muy extremistas. Hay gente que te dice, ay, es que tú eres muy extremista. No, no se trata de ser extremista. Se trata, repito, de acatar lo que el Señor desea para nosotros, aun cuando esto parezca que no tiene sentido o va en contra de lo que todos hacen. El Señor ama o se congratula de mujeres que ejercen fe como las de Jocabed, que no importa cuán adverso sea el contexto en el que viven, cuán difícil, sin duda alguna son mujeres robustas en fe, fuertes en fe, que creen que el Señor tiene ese plan específico para ellas y para su hogar. Nosotras debemos colocarnos cada día delante del Señor para pedirle a Él que Él pueda dirigirnos y enseñarnos, porque saben, hermanas, que otra cuestión que podemos analizar en la historia de Jocabed es el hecho de que ella entendió qué pasos tenía que dar. Hay gente que dice, es que yo no sé qué hacer, no sé hacia dónde ir, no sé cómo puedo lograr esto, lo otro. Y yo digo, pues sí, pues es normal que quizás no lo sepan porque pues no se apegan al Señor. Y pues esa es la diferencia, ¿no? Eso es lo que debe marcar la diferencia, es el hecho de que a quién estoy escuchando y de quién me estoy dejando guiar. Porque si yo no permito que el Señor obre en mi vida como tiene que ser, entonces pues nunca sabré qué pasos tengo que dar. O si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Mi primer punto de acción tiene que ser buscar al Señor, colocarme delante de Él para que Él obre y me permita a mí entender cuál es su voluntad para mi vida y aun cuando no la entienda, caminar hacia allá. Vivimos en tiempos muy difíciles. Creo, me atrevo a decir que vivimos en tiempos parecidos a los de Jocabed, porque hoy en día son muchos más los que le llaman bueno a lo malo y viceversa. Y somos nosotros quienes tenemos que marcar la diferencia a través de estar cerca del Señor. Y sabes que el que tú estés aquí este día no es obra de la casualidad, es porque el Señor te está llamando a un reavivamiento. El Señor desea que tú le busques cada día. Hace un año que hicimos esta semana de oración, yo dije, Señor, tiene que ser el parteaguas para que mi vida regrese a ti y pueda yo resurgir espiritualmente. Y sabes que las hermanas que nos acompañaron la semana de oración del año pasado fueron de mucha bendición. Y cada una nos aportó desde su perspectiva lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y eso es algo impresionante, porque cada experiencia espiritual es única. Es única y por eso a veces es incomprensible para otros los actos radicales de fe que vas a llevar a cabo porque solo tú sabes lo que el Señor te está indicando y sí, probablemente hasta para hermanos o compañeros en la fe puede ser algo incomprensible porque repito, la relación con el Señor es única y especial y en base a esa relación el Señor nos va llevando a crecer y a crecer y obviamente a ejercer más fe con cada paso que damos. Jocabed no inició su fe el día que tiró a Moisés o que colocó a Moisés en el río, ese día no inició su fe inició desde mucho antes porque ya tenía a Miriam, ya tenía a Aarón y sin duda alguna los estaba criando también para que glorificaran y honraran a su Señor. Jocabed no inició con Miriam tampoco, Jocabed inició con ella probablemente, sabiendo que en las circunstancias y en los tiempos que vivía, si no se aferraba al Señor, entonces sus hijos, ella misma, corrían peligro de ser influenciados por la mundanalidad y la idolatría que había a su alrededor en esa nación en la que vivían. Porque el Señor dijo, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Y no se trata de excluirnos del mundo para ejercer fe y hacer nuestra obra con nuestra familia. Se trata de entender que no somos del mundo, aunque vivimos en él. Y convivir, pero siempre recordando quiénes somos y a quién servimos. El Señor quiere que nosotros cada día podamos, repito, colocar nuestra vida en sus manos y caminar hacia adelante, aunque no veamos los pasos que vamos a dar, confiando en que el Dios en el que hemos creído es un Dios verdadero. Y si cuidó a Moisés y lo llevó a un puerto seguro, también el Señor cuidará
a nuestros hijos, nos cuidará a nosotros. Kai Kusman dice en el libro Obediencia Fácil que si tú amas a tus hijos, y eso es una realidad, Dios los ama el doble. Es más, no hay comparación, por mucho que tú creas que eres la persona que más ama a tus hijos, no hay comparación entre tu amor y el amor de Dios por ellos. Y si tú estás preocupada por tus hijos, si tú estás pidiendo por tus hijos, si tú estás luchando por su vida, debes de entender que Dios está luchando muchísimo más por ellos. Así es que en lugar de vivir separada de Dios, luchando por tu lado, únete a Él y permite que su fuerza y tus oraciones sean el canal de bendición para tus hijos, para que así la fe tu fe como madre los instruya y los dirija. Y repito, una vez que tú obras con tus hijos, también tú estás en el camino seguro que el Señor desea para ti. Que el Señor les bendiga, hermanas, amigas. Qué gusto que hayan estado con nosotros este día. Quiero compartir con ustedes un videíto y vamos a ir terminando con esto. Después del video vamos a orar. Si tienes alguna petición, puedes escribirla en el chat y allí vamos a hacer al final la oración por tu petición. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. He was like, no. Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. Ah, so did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Amén. Nosotros podemos encontrar a Dios en todas las personas que están a nuestro alrededor y sobre todo, si queremos inculcarle ese deseo de buscar a Dios a nuestros hijos. Vamos a orar. Gracias, hermana Laurita. Si Dios bendiga que haya estado aquí con nosotros. Vamos a orar, claro que sí, por sus hijos y por sus planes en su vida espiritual. No sé si alguien más, la profeta Lili dice que tiene una petición. Si alguien quiere, puede escribirla en el chat y si no, tan solo levante su mano y vamos a orar en esta hora. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe en este día. Oremos. Claro que sí, hermana Brenda. Vamos a orar. Sí, hermana Rafita, oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu bendición y por todo tu cuidado. Gracias también, Señor, porque sin duda alguna nos amas tan inmensamente que nos permites cada día crecer en tu palabra. Señor, queremos ser mujeres como Jocabet, robustas de fe, fuertes, Señor, que jamás decaigan a pesar de las inclemencias de este mundo y a pesar de las adversidades que podamos vivir. Que recordemos que en cada momento de nuestra vida tú estás a nuestro lado para sostenernos, para guiarnos, y que si nos ponemos en tus manos, Señor, si nos entregamos a ti, tú puedes obrar milagros maravillosos, prodigios, Señor, que jamás hubiésemos pensado.
Recordar que aun cuando nuestros hijos parezcan que están al acecho del enemigo, tú, Señor, puedes poner tu escudo protector y cuidarlos. En esta hora, la hermana Laurita, Señor, pide por sus hijos, por los planes y por su vida espiritual. Te pido que la escuches, que obres, Señor, en su vida conforme a tu voluntad. También por la profe Lili, por la hermana Rafita, por la hermana Brenda y por todas, Señor, aquellas que están hoy aquí con nosotros, que sin duda alguna tienen una petición en su corazón. Ellas, Señor, la externan y te suplican que obres, pero sobre todo, Señor, que a través de esas necesidades su fe pueda crecer. Que ellas puedan, Señor, caminar confiando en que tú estás a su lado y que tú obrarás para sus vidas y su bienestar. Señor, que cada prueba que ha de llegar a nuestra vida o que está en ella nos lleve, Señor, hacia tus pies y benditas esas pruebas que nos colocan allí. Te pido que en este día nos acompañes y que las lecciones que hemos aprendido, Señor, puedan guiar nuestro corazón. Sobre todo, preparar nuestra mente, preparar nuestro espíritu para cada día, Señor, encontrarnos contigo y así fortalecer nuestra vida espiritual, robustecerla y hacerla, Señor, crecer en tu Espíritu Santo. Perdónanos si hemos hecho o dicho algo que te ofende y ayúdanos, Señor, a cada día solo hablar tu palabra. Quédate con nosotros en este día, en todo lo que va de él. Si es tu voluntad que el día de mañana podamos estar aquí nuevamente para glorificarte. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos. El día de mañana aquí estaremos nuevamente a las 6:30 de la mañana. Invita a otras mujeres que quizás pueda ser de bendición estos devocionales y pues ahí estaremos compartiendo la transmisión por Facebook y YouTube. Que el Señor les